Marcial Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez para continuar los videos del curso de Programación 1 Lenguaje C, en su parte 19, que tiene que ver con una introducción al concepto de matriz. Nosotros ya hemos visto en videos anteriores el concepto de arreglo, que es un conjunto de datos del mismo tipo en una sola dimensión. Las matrices son la extensión de ese concepto a más dimensiones. Específicamente en este video vamos a trabajar de 2 dimensiones, pero se puede extender a más de 2 dimensiones. Las matrices son muy utilizadas tanto en matemáticas como en computación, como por ejemplo para modelar un grafo. Y los grafos se utilizan bastante en computación para modelar distintas situaciones o problemas, como por ejemplo la forma en que están interconectados los computadores en una red, las ciudades, las vías que comunican las distintas ciudades en un país, etcétera, etcétera. Entonces las matrices son muy utilizadas en computación. Lo que vamos a presentar en este video es la forma de implementar esas matrices en lenguaje C. Imaginemos entonces que necesitamos hacer un programa que nos lleve la información de la cantidad de tareas que ha entregado un estudiante, en este caso 2 estudiantes, durante 3 días. Entonces podríamos crear en total 6 variables. Recordemos que son 2 estudiantes y cada uno va a entregar 3 tareas durante 3 días, entonces son 6 variables que necesitamos. Pero ya vimos de los videos pasados que ese proceso manual no es muy eficiente. Entonces podríamos crear también un arreglo donde tenemos 6 posiciones. También es válido, pero la información estaría entremezclada, es decir, los 3 primeros son de tal estudiante y los 3 finales son del otro estudiante. Se puede, sí, no hay problema, pero no es como lo ideal. ¿Qué sería lo ideal? Poder crear una nueva estructura que se llama una matriz, no necesariamente el nombre de la variable tiene que llamarse matriz, pero en este caso lo hicimos así, que tiene, ojo con los corchetes, 2 filas, donde cada fila representa la información de un estudiante, y mire, otra vez corchetes acá, 3 columnas. Mire aquí los valores de las constantes son 2 y 3. Y de forma manual por ahora podemos decir que lo que hay en la posición 00 es la primera tarea del primer estudiante. Y esta es la siguiente columna, entonces esta es la segunda tarea del primer estudiante, estudiante 0. Recordemos de videos anteriores que comenzamos en las posiciones 0, que realmente son desplazamientos, pero digamos posiciones. Entonces las posiciones de la fila de 0 es el primer estudiante y donde la fila aquí es 1 es el segundo estudiante. Esta es la información que ve el usuario, entonces el usuario para él es más claro pensar en la fila 1 y la fila 2 que en la fila 0 y 1. Estos son los desplazamientos. Y estos son los tres trabajos. El trabajo 0, 1, 2, 3 son los 3 trabajos del estudiante 1 y en este caso del estudiante 2. Y para imprimir la información lo podemos hacer así. Recordemos que este 8 aquí es simplemente para que nos reserve un espacio. Entonces nos imprime el primer trabajo del estudiante 1, el segundo trabajo del estudiante 1 y el tercer trabajo del estudiante 1. Y este sería el primero, segundo y tercer trabajo del estudiante 2. ¿Listo? Vamos a ver eso cómo funciona. Vamos a compilarlo. Perfecto. Por aquí nos está pidiendo. Claro, es que estaba haciendo otro ejercicio. Necesitamos quitar algo de aquí. Esto de archivos es para el siguiente video. Muy bien, vamos a compilar. Perfecto, ahora sí. Y lo ejecutamos. Entonces aquí está listo. Entonces esta fila 1 representa estudiante 1 y este sería el primer trabajo. Entonces vamos a suponer que le entregó 3 ejercicios, aquí entregó 9 ejercicios y aquí hizo solamente 2 ejercicios. Del otro estudiante, entonces tenemos que entregó 4 por aquí, 2 aquí y aquí se puso las pilas y entregó 9. Entonces esto es en este caso la información de la matriz, una matriz de números enteros. La forma de presentarlo puede ser así en esta forma, que es la forma de una tabla en forma matricial, o podríamos imprimirlo de la misma manera en que lo ingresamos. ¿Sí? Ok. Pero, ¿qué sucede si el número de estudiantes no fuera 2, que fuera 5? Entonces yo tendría que de nuevo copiar toda esta información 5 veces para tenerla 5 veces y luego imprimirla. O sea, todo esto tiene que estar 5 veces, aquí hay 1, 2, entonces tiene que completar los 5. Y tendría que repetir estas líneas hasta completar 5 para que imprimir todas las filas. Entonces, como ven, no es un proceso muy automatizado. Entonces, eso está bien cuando yo tengo así pocas variables, pero cuando necesito más la cosa ya se me va complicando. Entonces, yo podría utilizar ciclos. Yo necesitaría un ciclo para leer 2 ciclos para leer la matriz.
En este caso, el primer ciclo se va a mover en el número de filas, es decir, el número de estudiantes, y el segundo ciclo se va a mover en el número de columnas, es decir, el número de trabajos. Y luego necesitaría otros dos ciclos para imprimir efectivamente la misma matriz. Entonces vamos a ver primero que nos funcione. Aquí compilamos bien. Observe que el comportamiento es el mismo. Voy a poner unos números arbitrarios allí y sale el mismo resultado. ¿Qué estamos ganando con los ciclos? Que si el número de estudiantes aumenta y el número de trabajos aumenta, yo podría decir que son 5 estudiantes y cada uno tiene 4 trabajos. Mire que si yo lo compilo y lo ejecuto, él empieza ahora a decirme el estudiante 1 y el trabajo 1. Entonces vamos a colocar aquí unos números cualquiera. Perfecto, y aquí están los datos que acabamos de ingresar. Entonces, utilizando ahora ciclos en lugar de un proceso manual, entonces ya podemos fácilmente cambiar el tamaño de nuestra matriz, ya el problema, número de estudiantes y el número de notas. Pero esto en el main ya sabemos que no es lo ideal. Lo ideal es que el main contenga solo el qué. Y esto que es el cómo lo vamos a llevar a funciones. Precisamente por eso puse estos comentarios. Todo esto que está aquí es la parte de leer una matriz, ¿sí? En donde yo coloco internamente unos mensajes de información al usuario, en qué fila estamos, es decir, qué estudiante, en qué columna estamos, qué nota, y simplemente utilizamos nuestra función leer entero para leer el dato y guardarlo en la posición fila columna. ¿Listo? Y a la hora de imprimir hacemos lo mismo, imprimimos un tabulador para que se vea la matriz más allá indexada, reservamos los mismos 8 para imprimir el elemento de la fila y columna, y cada vez que se termine una fila hacemos un salto de línea. Entonces esta es la forma de imprimirlo. Pero ¿cómo llamamos eso a una función? Entonces este es nuestro ejemplo 3. Podemos tener una función que se llame leer matriz de enteros, en donde yo le dé el texto, ingrese un elemento que sería este texto que está por acá, este ingrese un entero, sería ese texto, le digo la matriz, en este caso, ya lo voy a explicar un poco mejor, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Y tengo otro que se dice imprimir matriz, también con un texto, que sería este texto que está por acá, en estos enteros ingresados, con la matriz, el número de filas y el número de columnas. Pero hay un detalle que es interesante. Nosotros ya vimos también en los videos pasados que yo puedo tener matrices creadas así de cuando se declaran, de un tamaño ya conocido, pero vimos también que no siempre usted tiene de antemano esta información. Usted necesita poder crear matrices también en tiempo de ejecución. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a declarar una nueva función llamada dimensionar matriz de enteros, en donde yo le digo el tamaño de la matriz. Y esa función me va a crear dinámicamente una matriz de este tamaño que yo puedo trabajar común y corriente, y al final tengo que hacer el proceso inverso, tengo que liberar toda esa información. Vimos ya en los videos de arreglos cómo llegamos a este concepto de arreglos dinámicos, porque pasamos también por el arreglos de tamaño variable que recomendamos no utilizar. Entonces no voy a hacer los mismos pasos para llegar a la misma conclusión, sino que vamos a introducir directamente el concepto de dimensionar. Pero antes de explicar el cómo están construidas estas funciones, vamos a ver un ejemplo. Ojo con la forma acá de declarar un puntero para una matriz. Esto es un puntero doble. En los arreglos usábamos un puntero con un solo asterisco, un puntero sencillo, es un puntero a un entero. En este caso es un puntero aquí, ¿a qué? A un puntero de enteros, o sea, un puntero doble, que es el que necesitamos para poder crear matrices. Si fueran de más dimensiones, pues habrá que hacer otras cosas. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo utilizando estas funciones que ya están en una biblioteca que vamos a crear. Aquí está, matriz UQ, podemos crear matrices de diferente tamaño. Vamos a colocar acá en nuestro Yani la nueva biblioteca. Se llama matrices uq.c. ¿Sí? Bueno, le damos OK, vamos a compilar este señor, nos compiló y lo ejecutamos. Entonces mire que a nivel de usuario, él no tiene por qué enterarse de que ha cambiado la implementación del programa. Es exactamente el mismo programa, solo que ahora está utilizando memoria dinámica y funciones.
Y ya que tenemos estas funciones, veamos un ejemplo. Suponga que tenemos dos matrices, la matriz A y la matriz B. Y lo que queremos es crear una matriz C, en este caso llamada suma, que va a tener precisamente la suma de estas dos matrices. Debemos recordar que para sumar dos matrices lo que tenemos que hacer es sumar el elemento de una posición con el elemento de la misma posición de la otra matriz y el resultado se almacena en esa misma posición en la tercera matriz. Entonces, ¿cómo lo hacemos utilizando nuestra biblioteca matrices UQ? Primero, dimensionamos las tres matrices. Vea, podrían ser de diferente tamaño en otras circunstancias, pero para poder hacer la suma de las matrices, ellas tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, por eso es muy importante utilizar en este caso constantes simbólicas y las utilizamos, miren, en las tres matrices. Entonces, estamos dimensionando, o sea, creando las tres matrices. Con leer matriz vamos a leer la matriz A de este tamaño. Y ojo, con la misma función leer matriz ya vamos a leer la matriz B. Miren cómo tener encapsulado esa función, ese procedimiento de lectura, hace que nuestros programas sean mucho más cortos. Miren cómo teníamos que hacerlo con ciclos. Y esto es solo para una matriz. Si estamos hablando de tres, entonces tendríamos que hacer esto dos veces porque hay dos lecturas y tenemos que imprimir la tercera. Bueno, en fin, se nos complica un poco. Ahora con funciones es solamente este código tan pequeño. Creamos las matrices, leemos las dos, llamamos un procedimiento que recibe las tres matrices para que él coge esta matriz, la suma con esta, nosotros lo guarda en esta tercera. Y utilizando nuestro procedimiento de imprimir, imprimimos A, B y suma. Y no nos podemos olvidar de liberar la información de las tres matrices. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo. Entonces, ojo acá. Vamos a decir los datos de la matriz 1. Vamos a colocar unos datos allí cualquiera. Perfecto. Ahora vienen los de la matriz 2, en este caso B. Y aquí lo tenemos. Esta es la impresión. Esta es la matriz A, correcto, con los datos que ingresamos, la matriz B. Y esta, si observan, es el resultado de haber sumado 4 más 5, 9, 3 y 1, 4, 34 y 7, 41 y así sucesivamente. Lo interesante de utilizar memoria dinámica es que aquí podemos simplemente cambiando estos valores, por ejemplo 5 y 4, compilar y ya tenemos un programa que crea suma matrices de cualquier tamaño. Aquí vamos a colocar rápidamente unos valores. Siempre son bastantes valores que hay que ingresar. Por eso estamos trabajando con matrices pequeñas. Ya tenemos la primera matriz. Vamos a meter los datos de la segunda matriz. Valores totalmente arbitrarios. Muy bien. Ya vamos a terminar. Y ahí lo tenemos. Entonces mire cómo con estas funciones ya podemos utilizar matrices de cualquier tamaño para poder tanto leerlas como imprimirlas o incluso operarlas, como en este caso es de sumar. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí que ya vimos el potencial de estas funciones, vamos a ver cómo están hechas y no hay que volverlas a reescribir. Con esta biblioteca ya podemos resolver muchos problemas que tienen que ver con el manejo de matrices. Entonces vamos a primero entender esto. Nuestra biblioteca entonces tiene dimensionar matrices de enteros, liberar matrices de enteros, leer matrices de enteros e imprimir matrices de enteros. Y esto lo vamos a repetir para las matrices de reales, para las matrices de caracteres y ahora sí podemos leer una matriz de cadenas e imprimir una matriz de cadenas, porque ya habíamos mencionado que las cadenas son en realidad caracteres. Entonces yo puedo crear una matriz de caracteres pero trabajar los elementos como cadenas y no como caracteres. Entonces están ambos, ya vamos a ver unos ejemplos de eso. Aquí está nuestra función o nuestro procedimiento que suma dos matrices. Ahora vamos a ver la implementación, pero aquí está. Y esta es la forma que vamos a utilizar para dimensionar ahora una matriz, o al menos parte de ella. Entonces ya la voy a explicar. Primero vamos por partes. Vamos a ver cómo está hecho esas funciones. Entonces miremos que esta parte de dimensionar una matriz lo vamos a hacer de esta manera. Lo primero que tenemos que hacer es crear las filas. Entonces nosotros ya hemos visto de los videos pasados cómo utilizamos el comando malloc para definir las filas.
Ya lo voy a explicar un poco mejor. Entonces, con este comando 2 vamos a dimensionar las filas, o por eso es que estamos pasando acá, unas filas. ¿De qué? Lo mencioné al principio del video, de punteros a enteros. Y luego hacemos un ciclo para dimensionar las columnas por cada fila. Entonces, ahora sí ya está la matriz. Primero creo todas las filas y luego recorro de esas filas para recorrer todas las columnas. Y ya tenemos la matriz creada. ¿Pero qué es esto de dimensionar 2? Ahora sí me devuelvo. Dimensionar 2 no es más que una macro que me recibe 3 parámetros. La memoria el puntero donde va a quedar guardada la memoria que se solicita, el tipo de dato, que en este caso es un puntero, véalo acá está, es un puntero a un entero o un entero, dependiendo de lo que yo estoy, si estoy creando las filas o las columnas, y la cantidad de memoria que yo pido. En este caso es cuántos enteros son, ¿cierto? Miremos acá, que es el máximo de columnas o el máximo de filas, cuántos elementos. Entonces, ¿qué hace la macro? Ojo pues, nosotros ya habíamos explicado en los videos pasados el malloc. Habíamos dicho que el malloc necesita una cantidad de bytes. Entonces yo necesito el tamaño del tipo de dato que me dan acá, ya sea un puntero a un entero o un real o un char, lo que sea el tamaño, multiplicado por la cantidad. Esto me da la cantidad de bytes que necesito. Yo reservo esa memoria. Ojo con esta validación de una vez incluida en la macro. Si de casualidad esa memoria es null, quiere decir que no hay memoria suficiente. Imprimimos un mensaje de error y el programa termina. Ojo que esto es una macro. Entonces estas líneas yo necesito terminarlas con este backslash para indicar de que en realidad esto es un solo renglón, pero que se fue dividido en varios renglones en el archivo. Si yo quito estos backslash, él me va a mostrar un error indicando de que aquí falta información. Entonces yo los coloco simplemente para que sea más legible el código. Entonces todo esto que está aquí es en realidad dimensionar 2. Entonces, al haber introducido la decisión dentro de la macro, nuestra implementación queda mucho más sencilla porque aquí yo no tengo que validar, como lo hicimos en arreglos, si la memoria fue o no fue dada para dar un error. Entonces eso ya queda implícito dentro de la macro, dentro de esto. Entonces cada vez que usa dimensionar 2, él me da la memoria si se pudo, y si no, entonces saca un error, que es este mensaje que está aquí arriba, y termina el programa. Entonces lo bueno de esto es que cuando pase esta línea yo ya sé que A sí tiene memoria. Cuando pase esta línea sé que B tiene memoria y cuando pase esta línea sé que suma tiene memoria. Si una de las tres falla, el programa termina y no continúa haciendo cosas que no debe. Y aquí yo ya sé que las tres tenían memoria, entonces la libero. ¿Qué hacemos ahora? Eso es para crear una matriz. ¿Cómo hago para liberar? Hago el proceso inverso. Primero libero todas las columnas. Aquí está liberando cada una de las filas. Recordemos que yo hice aquí un recorrido por filas para crear las columnas. Entonces aquí voy a hacer un recorrido por filas para liberar las columnas. Y al final libero las filas que creé acá. Entonces es un proceso inverso. Acá primero se creó las filas y luego se recorre cada fila para crear las columnas. Aquí es recorro las filas para liberar las columnas y luego elimino ese arreglo de filas. Estos mismos procedimientos son los que vamos a repetir para crear reales, simplemente cambiando aquí float y float, liberando igual, solo que aquí recibe doble puntero de float, y para char también. Aquí está dimensionar 2 con char. Entonces son exactamente lo mismo para los tres tipos, solo cambiamos el tipo de dato. Ahora, a la hora de leerlo, que sería este leer matriz, hacemos exactamente los dos ciclos que hemos visto en nuestro programa 2. En el programa 2 teníamos 2 ciclos para leer y 2 ciclos para imprimir. Y esto es lo que llamamos leer matriz y esto es lo que llamamos imprimir matriz, que es exactamente lo que está aquí. Observemos los 2 ciclos, exactamente lo mismo que ya expliqué, para leer la matriz. ¿Qué es importante notar acá? Esto, que él necesita un puntero doble para referirse a la matriz, el máximo número de filas y de columnas, ya no como constantes aquí, sino como variables para poder utilizar la función para leer distintas matrices. Y la pregunta, que es simplemente la que se le muestra al usuario a la hora de leer los datos. A la hora de imprimir la matriz, entonces se utiliza exactamente lo mismo que se mostró en el ejemplo 2, con los 2 ciclos, y repetimos ese procedimiento
para la lectura de datos reales, para imprimir datos reales, mire que aquí está el punto 2 float, para leer una matriz de caracteres, vean aquí está, leer carácter, y para imprimir una matriz de caracteres. Entonces esto ya no hay que volverlo a repetir, esta librería ya está lista y la podemos utilizar en nuestros proyectos de aquí en adelante. ¿Qué nos falta por explicar? La forma de leer, de sumar dos matrices. Entonces mire acá, nosotros tenemos un procedimiento llamado sumar matriz enteros, que recibe las tres matrices a través de punteros dobles, un puntero A, B y suma. No tienen que llamarse así, ya lo sabemos, pero lo llamamos así. Creamos dos parámetros más para la cantidad de filas y la cantidad máxima de columnas, recordando que para poder sumar esas matrices ellas deben ser del mismo tamaño, y lo único que hacemos es exactamente lo que mencioné. Hacemos los dos ciclos para recorrer las matrices en su totalidad, cogemos un elemento que está en la posición IJ, lo sumamos con la información que está en la otra matriz en la posición IJ, y el resultado se guarda en la posición IJ de la tercera matriz, y así se suma. Entonces yo invito a la persona que está asistiendo al video a que consulte cómo, por ejemplo, multiplicar dos matrices. Entonces va, mira, y simplemente lo que tiene que hacer es implementar la parte de la función o el procedimiento de multiplicación, porque la lectura y la impresión ya están listas. Si fuera una matriz de reales, la única diferencia sería en que tenemos un dimensionar matriz de reales, leer matriz de reales e imprimir matriz de reales. Entonces vamos a ver si funciona. Lo compilamos, lo ejecutamos y ahora son números reales. Vea, números aquí cualquiera, arbitrarios. Y observe cómo nos sale con los dos decimales, como les mostré ahora en las funciones, y en forma de una tabla de matricial. Esto mismo lo podemos hacer con caracteres, cambiando simplemente a dimensionar matriz de caracteres, leer matriz de caracteres e imprimir matriz de caracteres. Entonces mire que como con la biblioteca ya podemos hacer rápidamente trabajo con matrices. Hola, aquí mundo. Entonces hay que quedar. Bueno, notemos algo. Notemos que, como ya le había mencionado, las cadenas son en realidad arreglos de caracteres. Entonces si yo quisiera tener una matriz de cadenas, entonces podría hacerlo con la de caracteres, está bien, pero ya había explicado en los videos pasados que las cadenas tienen un carácter especial que se llama el carácter de fin de cadena, que es el backslash 0. Entonces si lo utilizamos con el procedimiento de imprimir matriz de caracteres, va a imprimir la cadena, el carácter 0 y el resto de información que hay en el espacio reservado, como lo vimos en los videos de arreglos. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar las cadenas utilizando la matriz de caracteres. Entonces vamos a dimensionar una matriz de caracteres y a liberar la matriz de caracteres. Perfecto. En este caso son 5 cadenas, máximo de 30 caracteres cada una. Pero vamos a utilizar leer matriz de cadenas e imprimir matriz de cadenas. Vamos a ver cómo funciona y ya vamos a ver cómo está implementado. Entonces mire que ahora sí ya no es un carácter sino una cadena. Aquí podemos escribir hola, aquí podemos escribir mundo, programación, y aquí podemos poner lenguaje. Y aquí otra cosa más, unique indio. Entonces mire cómo ya podemos tener ahora sí una matriz de cadenas. En este caso en realidad es un arreglo de cadenas, donde estos caracteres individuales son lo que conforman la matriz. Entonces tengo las filas y las columnas son los caracteres. Pero no se imprimen los caracteres que no hacen parte de las cadenas. Por eso es que necesitamos leer matriz de cadenas e imprimir matriz de cadenas. ¿Cómo está hecho eso? Entonces miremos acá. Para leer una matriz de cadenas simplemente hacemos un solo ciclo, pero llamamos nuestra función leer cadena y guardamos esa cadena en la posición I. Ojo que aquí no estamos usando sino un índice. Entonces yo me paro en la fila I y leo una cadena. Entonces todo el resto de los caracteres de la cadena quedan como las columnas de esta señora. A la hora de imprimir, entonces hago el mismo proceso. Imprimo, recorro las filas y lo imprimo como cadena, no como carácter. Y ya esta función print se encarga de imprimir hasta el fin de cadena, hasta el 0, no hasta el final de las columnas. Si hiciéramos lo mismo con leer e imprimir caracteres,
Pues vamos a tener un detalle, vamos a hacerlo si quiere un poco más, 30 acá, no 30 es mucho, vamos a ponerle siquiera unos 15 aquí nomás. Entonces mire, tendríamos que hacer algo así. Hola, carácter por carácter, hola, y vamos a dar un espacio allí, mundo, perfecto, nos faltan caracteres todavía, entonces un espacio, vamos a poner la U, la N, de Uniquindío, tan, perfecto, hasta ahí llegó la primera. Vamos a hacer la segunda, entonces programación, P, O, G, R, A, M, ¿sí? Programación. Perfecto, y nos faltan todavía espacio, 1. Nos falta el último, un puntico. Entonces observe aquí, ¿sí ven? Entonces vean cómo vamos utilizando. Aquí nos dio esto es porque tenemos unos caracteres, un char con signo, entonces nos da esto. Pero ya podemos arreglarlo simplemente colocando caracteres en signo. Muy bien. Entonces ya con este video usted ya puede enfrentar a los problemas que hay en el libro relacionados con matrices, porque ya no hay que preocuparnos de cómo crear una matriz, cómo leerla o cómo imprimirla, simplemente nos centramos en hacer las funciones o procedimientos que resuelven el problema, sea sumar matrices, multiplicar matrices, sea recorrerlas, la inversa de una matriz, bueno, en fin, muchos de los problemas que aparecen en el libro. Entonces invito a la persona que está asistiendo al video a que vaya al material del libro para resolver los distintos problemas que hay sobre matrices. Bueno, muchas gracias y un feliz día.